Nuevamente con ustedes para la información del momento. Bueno, miren, contundente golpe de las fuerzas militares, 20 disidentes muertos tras Operación Trueno en el Cauca. Bueno, esta información es importante porque no es que nos alegre 20 muertos guerrilleros, sino para evidenciar de que Gustavo Petro no es lo que está diciendo la extrema derecha, que se la está dejando montar de la guerrilla, que las disidencias están haciendo mucho daño y Petro no está haciendo nada, y que Petro está consintiendo los grupos al margen de la ley, especialmente las disidencias. Y especialmente ustedes saben que Iván Mordisco ha querido hacer de la suya, pero mira, aquí está el resultado, vea. El resultado de que Petro dijo, bueno, ahora vamos a militarizar el Cauca, porque tenemos que acorralarlo, o se someten a los diálogos, o pues tocará el enfrentamiento, que Gustavo Petro no quiere, porque el objetivo no es matar a los hermanos guerrilleros. Usted dice, porque son guerrilleros, eso hay que darles plomo. No, pues yo no estoy de acuerdo de que el hermano mate. El hermano, esos guerrilleros son colombianos. Lo que pasa es que hemos tenido la mentalidad de que los guerrilleros, algunos se desvían, y para qué, eso no hay que taparlo con las manos. Se dedican al narcotráfico y a una que otra, pero la verdadera guerrilla en la antigüedad se dedicaba a defender los derechos del pueblo. Lo que pasa es que eso se perdió. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente lo que está haciendo ya las últimas resacas de la FARC es puro negocio de extorsión y puro negocio, y eso es lo que a la gente no le gusta. Pero para mí particularmente, uno como persona, ante todo es persona, nadie tiene derecho a matar a otro, pero sin embargo la ley tiene que estar ahí, las leyes terrenales. Entonces, por lo tanto, si tú no te sometes a las leyes, como dice el dicho, al César lo que es del César y a Dios las cosas de Dios. Dios no quiere que nosotros nos matemos, pero las leyes terrenales dicen que si tú decides hacer lo contrario de hacer las cosas buenas, pues te tendrás que someter a las consecuencias que del resultado por producto de tus malas acciones puedas tener. Entonces, miren, el despliegue operacional tiene como objetivo debilitar a la estructura Carlos Patiño, Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de el MC. Aquí este MC corresponde a lo relacionado con la FARC. Bueno, miren, en un esfuerzo operacional sostenido denominado Trueno, entonces la operación es Trueno, ¿verdad? Denominado Trueno, tropas de las fuerzas militares se desplazaron por tierra, ríos y aire en diferentes zonas del departamento del Cauca, con el fin de afectar de manera contundente las diferentes estructuras de las disidencias que basan su economía ilegal en el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros y la extorsión, entre otros delitos, como ya les había dicho. Ya ahí no hay razón de ser de una guerrilla, porque se dedica a la extorsión para sobrevivir. ¿Y cuáles son los ideales que defienden ellos? Ya no tienen razón. Entonces, por lo tanto, Petro los llama a negociar, de que ya ellos convirtieron, el negocio de la protesta, lo convirtieron en algo diferente a la ideología de ser defensores de los derechos humanos, porque la guerrilla buscaba eso también. Pero, como dicen por ahí, ningún guerrillero es bueno. Eso es lo que comentan, pero yo pienso que si tú te vas al monte, a la protesta, como empezó este país, es porque te sentías oprimido. Bueno,
A través de un comunicado oficial, las fuerzas militares entregaron un balance operativo el martes 26 de septiembre. De acuerdo con lo revelado por los militares, fueron 20 integrantes de las disidencias muertos en el desarrollo de operaciones militares el 17 17 más sometidos a la justicia, otros 17 capturados, y resultado de la operación se suman 9 campamentos desmantelados, 20 áreas minadas y 600 minas antipersonales neutralizadas. Mire, que están dando resultados el ejército colombiano. No, Petro se las está dejando montar de la guerrilla. Mentira. Mira, aquí están los resultados. Las acciones militares por tierra y río y aire van dirigidas principalmente en contra de la estructura de Carlos Patiño, Jaime Martínez, Dagoberto Ramos. Estas son los grupos disidentes formados por líderes señalados de múltiples crímenes, como lo ocurrido en las últimas semanas, donde fueron activados 2 vehículos cargados con explosivos afectando principalmente a la población civil, indicó la institución castrense. Asimismo, informaron que desde el Comando General de las Fuerzas Militares ordenaron envío de más de 200 hombres del Ejército Nacional que apoyaran a las tropas que ya se encuentran en acciones ofensivas, principalmente al norte del sur del Cauca. Quiere decir, en pocas palabras, que señores de las disidencias están quedando debilitadas, y la gran mayoría de algunos de sus hombres, no todos, fueron capturados, porque todavía eso continúa. Así como dice Gustavo Petro, queremos la paz, pero si no se entregan, pues tocará tomar las medidas que no se deben hacer, pero el ejército tiene que operar para mantener el orden, que lastimosamente es así. Bueno, vamos a ver qué nos dice esto último aquí. A ellos se sumaron componentes y equipos humanos técnicos de la Armada y la Fuerza Aeroespacial, quienes serán fundamental para detectar y afectar las principales rutas y corredores de movilidad de los criminales, así como sus economías ilícitas derivadas principalmente del narcotráfico, la extorsión y la explotación ilícita de yacimientos mineros, aseguraron en la misiva. O sea, que ya han detectado todos estos delitos que están cometiendo estas disidencias. Por lo tanto, el ejército se ve obligado a acorralarlo. Bueno, miren, duro golpe, para que se den cuenta, duro golpe a las disidencias, y no me vengan con el cuento que Gustavo Petro no está haciendo nada para combatir a la guerrilla. Mire, Gustavo Petro no quiere de esta manera, pero toca, y él lo ha querido llamarlos a la mesa de negociación, pero como ve que le están mamando gallo, bueno, aquí están los resultados de la mamadera de gallo. Vean, duro golpe a las disidencias. Hubieron detenidos y muertos, y varios, recogieron varios que tuvieron que entregarse. Cuando ven el plomo corriendo, como dicen por ahí, toca entregarse, porque la vida primero. La solución ya no es esto, de ir a delinquir, porque ya ellos no tienen razón de ser. La guerrilla de las disidencias se dedica a extorsión, a cultivos ilícitos y a la explotación de cimientos, de mina irregular, de mina ilegal, de minería ilegal. Por lo tanto, ya las disidencias no tienen razón de ser. Hablando de guerrilla, cambio el tema. Bueno, esperamos que esto, después de este duro golpe a las disidencias, Iván Mordisco lo piense mucho, porque él quiere mamarle gallo a Petro, pero Petro no se la va a dejar ya. Bueno, nos vamos acá, hablando de guerrilla. Yo siempre he dicho y tengo y sostengo mi lema, que ustedes me lo conocen. Si Tiro Fijo, si no hubieran matado a Gaitán, Tiro Fijo no se hubiera ido para el monte. Ese es mi lema.
de las guerrillas, o sea, no hubieran existido. Bueno, María José Pizarro, a la que yo admiro tanto y a la que le puso la banda presidencial a nuestro presidente con lágrimas en los ojos porque Gustavo Petro quería este legado que hoy tenemos. Ese era el pensamiento del movimiento 19 de abril, que tanto le dan rejo, que guerrilleros, que malos, que mataron, que asesinaron. Esta gente se fue, ya ustedes saben por qué se fueron a la protesta. Se robaron las elecciones del señor Rojas Pinilla, que hizo una dictadura, que no hubo una dictadura. Rojas Pinilla hizo lo que muchos presidentes no hicieron también. Entonces él posteriormente, siendo militar retirado, se lanza junto con el papá del señor Pastrana, como siempre, Partido Conservador Torcido, y viene, va ganando el señor las elecciones, se va a la luz y de un momento a otro aparece el señor Pastrana ganando las elecciones, se fue la luz. Hicieron moñona en la registraduría como siempre están acostumbrados. Y desde ahí aparece el movimiento 19 de abril, M19. Y todavía después ellos entregan las armas porque sus ideales eran ideales de verdad de guerrilla. O sea, cuando tú estás oprimido, cuando el pueblo está oprimido, tiene que haber un grupo que vaya a luchar por los que están siendo afectados. Las guerrillas no se dan porque les da la gana, sino por los malos gobiernos. Las guerrillas en América, la de Che, la de Fidel Castro, se dieron por los regímenes dictatoriales que había. Y lo que pasa es que de pronto, posiblemente la que consideraron cubana dio un régimen muy extremista y por eso la odian, pero por lo menos en Cuba se estableció la educación, el deporte, y ellos alcanzaron un desarrollo porque lo prioritario era la educación, aunque muchos critiquen a Cuba y critiquen a Fidel Castro y a Che Guevara, que en paz descansen ambos, que fueron los primeros guerrilleros que tomaron las riendas para quitarse la opresión de la dictadura que se dieron en Argentina y que estaban también en el pueblo cubano. Recuerden que había una dictadura en Argentina por el gobierno del señor Rojas, que fue presidente y esa dictadura, todo el que estaba en contra, eso le iban dando plomo. Entonces es de aquí donde sale la liberación del ejército de los guerrilleros de Centroamérica, de Suramérica, como fue Che Guevara. Ernesto Che Guevara se unió junto con Fidel Castro para emprender la lucha por América. Era por América, esto fue por lo grande. Bueno, pero finalmente acá Colombia llega con varios grupos, porque lastimosamente acá se formaron grupos producto de los malos gobiernos, como fue el movimiento M19, y es aquí donde después ellos ya entregan las armas y hay un líder de ellos conocido como Francisco Pizarro, que era líder del M19 y donde Petro también militó, pero Petro permanecía más preso que cogiendo las armas, y él nunca empuñó las armas. Gustavo Petro nunca las empuñó. Él se vio obligado a entrar, Gustavo Petro se vio obligado a entrar a la guerrilla porque él estaba siendo perseguido, oprimido por ser líder social, y cuando tú te sientes, yo voy a buscarme donde me puedan defender. Sin embargo, a Petro lo cogieron, lo llevaron a la cárcel, lo torturaron, le dieron duro por ser guerrillero. Petro lo dijo. Entonces aparece este líder Pizarro entregando las armas, se entrega a la vida política. Pizarro iba a ser uno de los grandes líderes por encima de los tradicionales, y ya la gente, el discurso de Pizarro lo llevaba al máximo del convencimiento de la ideología por el derecho a la igualdad, la equidad y el derecho que tenía el pueblo, y sacaba al aire todos esos torcidos, como siempre, como lo hizo Galán, y como así lo hizo Pizarro, y lo hizo también el señor Miguel Pardo Leal,
toda esta gente que pensaba a beneficio del pueblo los callaron. Entonces dice María José Pizarro, al senador a la quien tanto admiro: llevo más de 30 años buscando justicia por el asesinato de mi padre. Hoy tenemos una noticia agridulce, o sea, una parte buena y una parte mala. La condena en primera instancia contra el escolta del DAT, porque eso fue complicidad del DAT, este asesinato, Jairo Ernesto Gómez, por homicidio con fines terroristas agravado. Ese es el por el cual fue condenado este señor. Concierto para delinquir y porte ilegal de armas, el disparo contra el sicario que asesinó a mi padre. Se ratifica nuestra hipótesis, oiga, que el DAS tuvo responsabilidad en el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez. ¿Cómo es posible que la gente que quiera se entregue las armas y se entregue a la vida política posteriormente? O sea, los avanzaron ¿para qué? Para que después llegaran a hacer su vida normal, su vida política, para luego asesinarlo. Eso no es legal en un gobierno que piense por la paz. ¿Por qué? Porque ellos creen que son los únicos que tienen que mantenerse en el poder. Y recuerden que en ese gobierno de esa época hubieron enfrentamientos. Ya ellos, después de la entrega del palacio, de la toma, entregaron las armas. Y miren que matan a Francisco Pizarro. ¿Por qué lo matan? Porque sabían que Francisco Pizarro podía ser presidente por la buena ideología que tenía a beneficio del pueblo. Pero ellos no aceptan. Nunca han querido aceptar. Miren que tienen a Petro y todavía no lo aceptan. El legado de Carlos Pizarro quedó en la semilla de Gustavo Petro. Por eso María José, cuando entrega la banda presidencial, llora, porque sabíamos que Francisco Pizarro podía llegar a ser presidente. Estaba yo muy joven cuando el M-19 entregó las armas. Entonces hoy recordamos, particularmente yo, no es que piense de una manera diferente, me pueden tildar de guerrillero, pero cuando uno ve las buenas ideologías, cuando uno ve las personas que piensan en beneficio de los demás, estos son los que merecen ser los miembros del Estado. Pero el Estado demacrado, malintencionado, que cree que son los únicos que tienen derecho a gobernar porque son de la élite, asesinan a quienes vienen de abajo. Así es. Entonces vemos cómo el señor Francisco Pizarro fue asesinado por el gobierno, especialmente por el reconocido antiguo DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, donde lo volvieron a este departamento, lo volvieron el peor cómplice para asesinar a gente inocente. Así queda la historia, y María José Pizarro nos trae esta noticia a través de su Twitter X, a través de su X. Bueno, pasa en la tumba de Francisco Pizarro. Muchos odian a los guerrilleros. Yo no odio a nadie. Muchos de los que tenemos lógica y razón no odiamos a nadie, porque el odio no sirve para nada, sino entrar en la lógica, como lo piensa mucho, de que la paz se consigue dialogando, no con el plomo. Vínculos de esposa de narco en la campaña de Gustavo Petro. Sonia, oiga, vínculos de esposa de narco en campaña de Gustavo Petro. ¿Cuál? Sonia Bernal es directora. En Casanare aseguró que son calumnias, no más ataque infame. Caracol sacó una información por ahí, como siempre, con el propósito de ¿qué? De hacer quedar mal a Gustavo Petro, diciendo que si entró plata a la campaña de Gustavo Petro, a la campaña de Gustavo Petro, ¿para qué? Para decir que la campaña de Gustavo Petro recibió dinero de los narcotraficantes. Pero aquí se aclara la cosa, porque aquí estamos para eso.
Menos mal que estos periódicos indagan y yo utilizo la parte que nos interesa. Dice, Bernal aseguró, dice que no conocía los antecedentes del narcotraficante alias Sobrino y su esposa. Vámonos acá para ver qué nos dice ella. Este es una información de Mauricio Villamil de Infobae. Vamos a ver. Sonia Bernal, quien actualmente se desempeña como subdirectora del gobierno en el Ministerio del Interior, ha emitido un video en el cual busca aclarar ciertos aspectos relacionados con el supuesto vínculo de Sandra Navarro, esposa del narcotraficante Juan Carlos López Macías. Este es el narcotraficante de allá, de esa zona, o el narcotraficante, conocido como el Sobrino, y en la campaña de Gustavo Petro en Casanare. Este tema surgió a raíz de unos audios divulgados por Noticias Caracol, como siempre queriendo manchar la imagen de Gustavo Petro. Usted sabe que Caracol, todo lo que tenga que ver, y si encuentra un pelito por ahí, bueno, vamos a ver si lo manchamos. Dice, en su declaración, Bernal enfatizó que ella fue la única responsable de la campaña en el departamento de Casanare. Niega haber sostenido múltiples conversaciones con Navarro, como lo quieren hacer ver. Bueno, como sugieren los audios, y afirman que fue una única comunicación de menos de minutos, además de 2 minutos, de menos de 2 minutos, discúlpenme. Además, insiste en que el esposo de López Macías nunca fue aportante ni líder visible de la campaña, como quieren hacerlo ver. En los audios difundidos se insinúa que Navarro habría proporcionado apoyo logístico a la campaña, incluyendo el préstamo de sus vehículos para trasladar al entonces candidata Francia Márquez y el entonces senador Gustavo Bolívar. Sin embargo, Bernal afirmó que no se recibieron contribuciones en forma de vehículos al apoyo logístico. Miren, déjenme decirles algo. Esto es mentira, porque los candidatos y todo lo que tenga que ver con seguridad de candidatos, los vehículos donde deben de transportarse los candidatos deben ser de seguridad. Y eso es mentira, porque los vehículos de seguridad, que según ellos que aportaron vehículos, entonces los vehículos que aportaron según que son de este narcotráfico, entonces también son de la ANP. No. Y yo sé que Gustavo Bolívar y Francia Márquez no se van a subir, sabiendo que son candidatos importantes, a vehículos que no están adaptados para la seguridad. Son vehículos de la UNP, que recuerden que esta es la que establece la seguridad de los senadores, de los candidatos. La UNP es el sistema de seguridad que tiene el Estado para proteger a la gente de posibles atentados, y deben ser carros blindados, no como los que hicieron meter una vez por ahí, que dice que eran carros de seguridad, y vamos a ver que en el gobierno del señor anterior estos carros no eran blindados. No, los carros de la UNP tienen que ser blindados. Cuando Petro se transformaba, recuerden que a Petro le intentaron hacer un atentado, le dispararon, a Petro lo intentaron bajar en la campaña, pero esos vehículos eran blindados y gracias a Dios no le pasó nada, pero a Petro lo intentaron bajar. Gracias a Dios a los vehículos blindados en las campañas. Por eso es que Petro no puede dar tanta papaya, porque hay tanto enemigo. Dios no lo permita, que no le pase nada a nuestro presidente. Bueno, entonces aquí está el video. Vamos a ver qué nos dice el video. ¿Qué nos dice el video de la directora de la campaña de Petro? Vamos a ver. Recuerden que vienen comerciales aquí. Por eso, este mes nuestros amigos tienen un beneficio de cuotas mensuales hasta... La señora Sandra Navarro nunca fue aportante ni líder visible de la campaña en el departamento. Segundo, nunca tuve decenas de charlas o conversaciones con ella como lo pretenden hacer ver. Por el contrario, fue una única comunicación
de menos de 2 minutos que en la presentación la dividen y la pretenden presentar de manera mal pensada, como si fueran muchas conversaciones. Tercero, nunca se recibieron aportes en vehículos o en apoyo logístico. De esta manera, puedo nuevamente decirles a todos ustedes que esta campaña puede tener toda la tranquilidad, que no hubo ningún tipo de recursos. Y si así hubiese sido, como hay en la única conversación que tuvimos a través del teléfono de otro simpatizante con esta simpatizante de la campaña, no es cierto, porque nunca entró esa suma de dinero a la que me referí, que eran 800,000 pesos que costaría el pago de un programa radial en este departamento. Y si hubiese sido así, esta señora era conocida en su momento como una trabajadora del sector agropecuario del mismo. Era una señora que nadie conocía sus antecedentes, pero que hoy tampoco se conocen judicial, disciplinaria, penal o policivamente. Esta es una señora que hoy no tiene ningún tipo de recriminación judicial con imputación o sentencia alguna. Si eso fuera así, entonces no podría uno decirle a nadie en alguna campaña que se acerque a hacer una militancia o acompañar una reunión. Es imposible, ante millones de participantes. Correcto. Y decenas de miles de personas que querían acompañar este proceso de transformación del país, decirles quién es su esposo, muéstreme sus antecedentes judiciales. Eso sería caer en un ilógico, en un absurdo. Eso es cierto, muy bien. Entonces, vean que se aclara las mentiras nuevamente de Caracol. Aquí están las mentiras que siempre a través de unos audios quieren hacer creer que entró dinero del narco a la campaña de Gustavo Petro. Mentira. Todo lo que dice Caracol siempre es con el fin de manchar la imagen del presidente. Pero ya ellos vuelven a quedar mal. No vamos a entrar en polémica por eso, porque ya nosotros los conocemos. Y cada vez que intenten hablar de manchar la campaña del presidente, aquí está, para que la gente no traiga entero. Aquí, la de la campaña allá en Casanares aclara que no conocía a la señora y sin embargo la señora no tiene antecedentes. Como todo, cualquiera puede estar en una campaña, eso es cierto. Puede estar en las reuniones que se hagan, las reuniones políticas. Cualquiera puede estar ahí. Entonces ya tendría, bueno, averiguar. Hey, mira, tú eres narcotraficante. Hey, mira, ¿tú qué eres? Eso sería el colmo. Claro que sí es bueno saber de los que van a participar en la campaña. Sí, los verdaderos líderes que van a participar tienen que tener una hoja de vida impecable, si es cierto, porque después manchan la campaña. Eso sí hay que investigarlo y se requiere investigación, porque las campañas deben ser limpias, no sucias como muchos lo han hecho y quieren hacer ver. Bueno, en este caso la de Gustavo Petro sigue limpia. Bueno, esa es toda la información del momento y voy a ver si encuentro aquí en el mismo Infobae, quiero encontrar lo que va a pasar hoy. Aquí está. Marcha a favor del gobierno de Petro, así transcurrirá la jornada en el país. Aquí está en Bogotá. La marcha empezará también y los indígenas se unen a defender los derechos de los colombianos. Los indígenas siempre están ahí. La Minga Indígena, organización sindicales, defensores del gobierno, marcharán en diferentes puntos del país para apoyar las reformas que busca impulsar el presidente Gustavo Petro. El sindicato de acá de Córdoba, de Macor, Asociación de Maestros de Córdoba, manifiesta que en parte de la protesta se da por el derecho de estar en contra de los bonos que buscan privatizar la educación y dentro de algunas leyes que se quieren establecer en contra de la protesta, en la que tú no tengas derecho a salir a marchar, a manifestarte en contra de lo que te están violando. Entonces, en pocas palabras, más adelante un gobierno podría imponer lo que le da la gana y tú no tienes derecho
a protestar. El derecho a la protesta está establecido en la Constitución, que ese es el que quieren tumbar, y quieren también privatizar la educación con unos bonos de que los niños de escasos recursos puedan ir a colegios privados de élite, donde esos niños allá no tienen las condiciones mínimas para sostenerse, sabiendo que no podemos estar uniendo niños de estrato de elitista con estrato de escasos recursos. Solamente a gente ignorante como la señora Paloma Valencia, la señora María Fernanda Cabal, se les ocurren ideas balurdas. Un niño de estrato, se lo digo, no, ¿y por qué no puede estar? No, porque las condiciones, el gobierno no le va a dar todas las condiciones que necesita un niño de escasos recursos para estar en un colegio de élite. Olvídese. Aquí no engañen a nadie. Eso es una situación balurda, esos bonos que pretenden dárselos como auxilio a los niños menos favorecidos para que estudien en colegio privado, porque ellos tienen derecho a una educación digna. O sea que Paloma no es capaz de poner una ley que dignifique las escuelas públicas, porque a ellos todo les interesa privado para joderlo. No, señor. En conclusión, hoy se van a dar estas marchas que esperamos. Más adelante, noticia en curso, yo se las traigo toda la información, porque esto apenas empieza hoy. De las de acá de Córdoba, las de allá del interior. La minga está monitoreada según la alcaldesa de Bogotá. Aquí dice, marcha el 27 de septiembre, instalan puesto de mando unificado en Bogotá para monitorearla, según la alcaldesa, con los indígenas. Bueno, eso hay que aplaudirlo para mantener el orden y que todo se dé bien. Miren, la alcaldesa habla con los indígenas aquí, en este caso para que las cosas salgan bien. No hay necesidad de esto, sino que esto apenas empieza, y la información en curso la daré después en una próxima información para ver cómo quedaron estas marchas. Bueno, y esa es toda la información que te traigo hoy. Como siempre, Caracol tergiversando. Y recuerden que recordamos a un grande de la lucha como lo fue Francisco Pizarro, León Gómez, ¿verdad? Aquí lo dice María José, que recibe con entusiasmo una noticia agridulce. Entonces, ¿cómo olvidar a los grandes líderes que siempre han querido? Yo particularmente recuerdo a este gran líder que iba a ser presidente de Colombia, eso no lo duden, así como lo iba a ser Galán, no lo duden que Galán iba a ser presidente, pero como aquí no les convienen los presidentes buenos, los limpian de una vez. De vaina Gustavo Petro llegó, pero sabemos que esta vez el pueblo colombiano tiene que defender a los líderes, porque si no, como decía Jaime Garzón, si ustedes los jóvenes no luchan y defienden su país, nadie va a venir a salvárselo, solo ustedes, nadie, escuchen, nadie. Bueno, y esa es toda la información que les traigo hoy, y ya saben, hasta una próxima emisión. Dámele like al video, suscríbete a mi canal, y la meta son 10,000. Hasta una próxima emisión. Chao, chao.